Bueno, muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Voy a tener pues el privilegio de poder impartirles esta asignatura tan importante, pero que al mismo tiempo pues genera muchas dudas en mí por la cuestión de que antes de esto pues ustedes ya llevaron algunas otras asignaturas relacionadas y pues esto viene a ser como ya el culmen de esa línea o esa serie de materias que son las auditorías. Otra situación es que pues la materia ha sido abierta ya de manera un poco extemporánea, pero vamos a tratar de avanzar en cuanto a lo que el programa que yo he diseñado me lo permite. Entiendo que son 4 los que están inscritos. Ya pasó la fecha del primer laboratorio. Estamos cerca del primer parcial. Entonces vamos a tratar de ver de qué manera solventamos lo del primer laboratorio. Y para el primer parcial, pues creo que sí vamos a tener suficiente material, lo que es la clase de hoy y la clase del próximo sábado. Vamos a, ahí está mi nombre. Ya tengo cerca de unos 6 o 7 años trabajando con la universidad y pues creo que a la mayoría no le he dado clase anteriormente, solo Liliana creo que estuvimos en costeo directo. Mi nombre es Saulo Nasis Vázquez Oviedo, pues soy contador público. Repito, tengo como 6 o 7 años de trabajar con la universidad y pues para mí va a ser pues un placer trabajar con ustedes. Vamos a ir viendo en esta diapositiva algunos aspectos relacionados de cómo pienso yo desarrollar la asignatura. Al final de la presentación, pues voy a dejar el espacio para que ustedes puedan, qué sé yo, hacer algún tipo de sugerencia o algún tipo de inquietud que usted tenga, ¿no? Dado el hecho de que no he trabajado con ustedes anteriormente. Vamos a ir desarrollando esa parte con la presentación. Aspectos generales, pues el horario, solo para comprobar, estamos de 2:10 a 3:25. Ahora, con relación a la jornada sincrónica, que es lo que tenemos ahora, yo voy a hacer 2 sesiones de 40 minutos, dado que el programa o la aplicación, mejor dicho, de Zoom que yo tengo no es profesional, ¿verdad? Por lo tanto, no me da tiempo ilimitado, me da un máximo de 40 minutos y entonces lo que vamos a hacer es terminando una sesión y inmediatamente reabrimos la otra y esas serían las 2 sesiones que tendríamos cada sábado. En cuanto al horario, los recursos, pues los de siempre, el teléfono, si es que algunos trabajan con su teléfono, tablet o su computadora, la aplicación Zoom, que todos la tenemos porque la estamos utilizando y creo que es la que más se está usando en otras clases. Adobe Scan, que es una aplicación que yo siempre la recomiendo, sobre todo cuando ustedes me van a enviar algún documento escrito a mano. Entonces usted, a través de esta aplicación, que no sé si alguno ya la ha utilizado, usted puede tomarle una fotografía al documento, al cuaderno, a lo que sea que me va a enviar y lo transforma en un documento PDF, lo cual es más fácil de manipular, tiene menos, ocupa menos capacidad de memoria de los dispositivos y por lo tanto se vuelve un poco más amigable. No sé, realmente no creo que haya muchos momentos en que usted me tenga que enviar documentos manuscritos, pero podría ser. Y entonces, si eso es así, ahí está la aplicación Adobe Scan, su cuaderno de apuntes, material escrito que yo lo voy a compartir en Google Drive. Yo voy a crear una carpeta. No lo he hecho porque todavía no hay material que haya subido, pero yo creo que hoy mismo voy a crear la carpeta, les voy a mandar la invitación para que ustedes puedan acceder a esa carpeta y puedan ver todo el material que yo voy a ir poco a poco subiendo. Algún material como, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría, por ahí vamos a subir material sobre la ley reguladora de la contaduría pública y así poco a poco vamos a ir subiendo algún material que yo considere de respaldo para que ustedes tengan mayor información. Y todas las clases, o al menos la mayoría de ellas, porque a veces se me olvida, van a ser grabadas y
enviadas o publicadas en mi canal de YouTube. Yo he creado un canal para todos los alumnos que tengo de diferentes materias y pues ahí voy subiendo el material de la clase. Por si acaso alguno no ha podido ver toda la clase, no pudo estar, pues ahí puede retroalimentar. También les voy a mandar al grupo de WhatsApp el enlace del canal de YouTube hoy mismo. Y hoy mismo voy a tratar de subir los 2 videos de esta clase. Muy bien, eso en cuanto a los aspectos generales. Las evaluaciones que ya todos sabemos, laboratorios que son 3 y parciales que son 3 también. Vamos a trabajar mucho en cuanto a los laboratorios. Generalmente yo dejo trabajos ex aula, porque de esa manera no me quita tiempo a la hora de estar desarrollando las clases, ¿verdad? Voy a hablar con el ingeniero Medrano, que es el encargado del sistema, y con el licenciado Torres también, que es el decano, para ver de qué manera me van a dar la prórroga para poder subir notas de laboratorio, dado que esa fecha ya pasó, que probablemente entre hoy y mañana se cierra el sistema para ingresar notas de laboratorio. Entonces, vamos a hacer un trabajo que probablemente hoy mismo les dé lineamiento de qué van a investigar, y eso sería como el primer laboratorio. Ya para los demás laboratorios, pues yo les voy a ir dando con tiempo la guía para que usted sepa qué es lo que vamos a investigar. Y en algún momento, pues podrán haber también algún tipo de defensas aquí, exposiciones que ustedes tengan que hacer, dado que estamos hablando de un seminario y que en realidad el seminario tendría que versar sobre temas que ya se vieron anteriormente, porque el seminario de auditoría lo que trata de hacer es poner en práctica todo lo que se ha aprendido en la auditoría 1, 2 y 3 y de alguna manera aplicarlo a casos más prácticos, pero como yo realmente no sé cuándo llevaron auditoría 1, cuándo la 2, cuándo la 3, si la llevaron juntos, si la llevaron en diferentes momentos, porque en la universidad, debido a la naturaleza de los alumnos que tiene la universidad, que la mayoría son trabajadores, si trabajamos en algún lugar, a veces tenemos que ir dejando relegado una asignatura para después, entonces no llevamos el pensum en orden y eso se vuelve una dificultad en cierto momento, pero no se preocupe, yo he diseñado un programa de la asignatura que abarque todo lo que tenía que abarcar y no necesariamente partir del hecho que esto ya lo deben saber, que esto ya tienen que tenerlo claro, sino que repasar, pues. La asignatura va a ser más bien un repaso de todo lo que tuvimos que haber visto en auditoría 1, 2 y 3. No todo, obviamente, ¿no? Pero sí lo más importante. Y los parciales, pues probablemente el primer parcial lo hagamos así, puede ser un examen en línea, y para los siguientes parciales, pues veremos qué otras alternativas, dependiendo de la temática, qué otras formas podemos tener para evaluar. Eso en su momento yo se los voy a dar a conocer. La metodología, pues, dada las circunstancias de la pandemia y que muchos esperan que regresemos, pero yo considero que al menos este primer ciclo del año no vamos a regresar a las presenciales. Es bien difícil. Probablemente estaremos regresando a clases presenciales en el ciclo 2. Entonces hay que hacernos a la idea que vamos a trabajar todo el ciclo de esta manera virtual, que presenta ciertas ventajas, pero también presenta ciertas desventajas. Una de ellas, por ejemplo, es que yo no los conozco. No sé quiénes son, nunca los he visto. Y aunque los viera en una pantalla, no sería lo mismo que verlos así en persona e interactuar con ustedes. Por esa razón vamos a tener las clases virtuales a través de esta vía, de Zoom, en el día y la hora que la universidad nos ha indicado, que es este día sábado a las 2:10. En ella vamos a dar clases magistrales, más que todo de explicar conceptos y procesos. Se va a proporcionar material escrito, leyes, normas, casos, etcétera, a través de Google Drive, ya lo habíamos dicho. El WhatsApp será nuestra primera opción de comunicación, va a ser el WhatsApp. Ahí para atención de consultas. Puede ser que la tarea se envíe a través de correo o puede ser que también se envíe a través de WhatsApp. Comunicación entre ustedes y yo sobre, mire, fíjese que no voy a poder estar porque tengo que trabajar, o fíjese que no tengo internet, no voy a poder ingresar a la clase,
O yo también puede ser que me enferme y les diga, mire, no voy a poder darle la clase este día. Yo trato de avisarles, a menos que sea una emergencia, pues con unos 2 o 3 días de anticipación, si no voy a poder darle la clase, para que ustedes programen, porque probablemente tienen alguna actividad de salir de su casa y no lo hacen porque tienen clase en la tarde. O si están en la oficina, pues igual pueden planificar de mejor manera su trabajo. Por eso ahí está mi número de WhatsApp, que ya todos lo tenemos porque está en el grupo. Y también vamos a utilizar de manera subsidiaria, es decir, subsidiaria significa que no todo el tiempo, sino que cuando sea algo mucho más formal, el correo electrónico. Más que todo, por ejemplo, cuando hay tareas de investigación, esas voy a necesitar que me las envíen a través de correo, porque a veces el WhatsApp se satura o a veces se me olvida. Y como usted sabe, el WhatsApp a veces da algún tipo de problemas, que pide actualización y a veces uno pierde la información o pierde uno el teléfono y si no tiene respaldado en Drive toda la información, pues se pierde. En cambio, el correo, pues como está en la nube, es mucho más factible de poder conservar la información. Eso en cuanto a la metodología. Y vamos al plan o el programa que yo he diseñado para desarrollo de la asignatura. Probablemente, y lo más seguro es que algunos de estos temas usted ya los vio. Puede ser que otros no. Puede ser que algunos los vio, pero no se acuerde. Entonces, de cualquier manera que sea, esto nos va a servir de mucho como para reforzar un montón de contenidos en el área de auditoría que probablemente han quedado un poco así, a veces no tan claros. Y por eso va a ser interesante que al final que yo termine todo el programa, esta primera presentación, antes de entrar al primer tema, pues que ustedes me hagan sus comentarios, ¿no? Para yo retomar esos comentarios de ustedes, esas inquietudes y poder incorporarlas en el desarrollo de la asignatura, porque tampoco me gusta decir que así como yo he planificado la materia, así se va a desarrollar totalmente, ¿no? Claro, sí, podemos decir que un 80%, pues así va a ser, pero un 20% es negociable, ¿no? Porque tampoco me va a decir, fíjese, licenciado, que nosotros no queremos seminario, sí queremos que en la materia usted nos explique las razones financieras, no puede ser porque la materia ni siquiera está íntimamente relacionada con análisis de estado financiero. Estoy poniendo un ejemplo como para entender qué es lo que usted me puede solicitar que yo pueda ampliar, ¿verdad? Estamos hablando de auditoría. Obviamente tiene que ver con contabilidad, pero no nos vamos tampoco a centrar en cuestiones contables estrictamente dichas, sino que vamos a respetar el enfoque de auditoría que le tenemos que dar a los temas. Ahora bien, vamos a comenzar con las normas generales, normas de auditoría generalmente aceptadas, conocidas como NAGAS. Muchos colegas dicen que estas normas ya no valen porque son normas que no están dentro del esquema de la normativa actual. Quiero decirles que hasta cierto punto tienen razón. Las NAGAS son normas viejas. No son, son creadas a partir del Instituto Americano de Contadores Públicos a través de una serie de documentos que el Instituto Americano emitió y que se les dio el nombre de SAS. Los SAS, que eran las normas de auditoría que nosotros aplicábamos originalmente porque no existían las normas internacionales, o al menos sí existían, pero no eran aplicables a nuestro medio, que son las declaraciones sobre normas de auditoría. Eso en inglés SAS, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Standard, no. Statement of Auditing Standards, sí, declaraciones sobre normas de auditoría. El SAS 1, que era la primera norma que se creó a partir de ahí, contiene estas 10 normas. Es un decálogo que yo lo retomo siempre porque no es que estas normas no estén vigentes. Tal como vamos a ver de aquí en adelante, cuando entremos a las normas internacionales de auditoría, vamos a ver de qué parte, o si no es que todas estas normas se mencionan y se desarrollan, solo que de otra forma, es decir, de una manera más dispersa. Entonces, estas normas nos van a servir como un marco de referencia básico para entender todo lo demás que sigue. Por eso es que yo las he retomado. Es como un decálogo, porque son 10 normas exactamente, las que nos van a servir
para entender muchas cosas que después vamos a hablar. Entonces, hago la aclaración, ¿verdad? Porque alguien le puede decir, no, hombre, si las nagas, eso ya está desfasado. Probablemente sí, pero probablemente no, porque hay muchos aspectos de las nagas o normas de auditoría generalmente aceptadas que se retoman en las normas internacionales actuales. Entonces, hay tres tipos de normas que vamos a desarrollar: las generales, que son tres, que tienen que ver más con la parte personal del auditor; las relativas a la ejecución del trabajo, que son tres también, y que tienen que ver más con los procedimientos que el auditor va a desarrollar; y las relativas al informe, que son ya cuatro, que son aquellas que tienen que ver más con el contenido del informe que el auditor prepara cuando termina su trabajo. Entonces, esa sería como una primera unidad, que espero yo desarrollarla hoy mismo, ¿verdad? Este mismo día vamos a hablar de estas normas. Luego, no podemos dejar de lado la parte legal. Y en ese sentido, vamos a hablar de la ley reguladora del ejercicio de la contaduría, que fue una ley emitida en el año 2000, ya tiene 21 años, pero si lo vemos en contexto jurídico histórico, es una ley relativamente muy nueva. Porque si hablamos de que el Código Civil viene desde el siglo XIX, ¿verdad? Y que el Código de Comercio viene de los años 70, entonces podemos ver de que esta ley es relativamente nueva y que era una deuda jurídica del Estado salvadoreño, porque el mismo Código de Comercio establecía ahí por los artículos 320 y algo, ahí me disculpan, pero los artículos a mí no me cuesta aprendérmelos de memoria, cuando habla de las sociedades y cuando habla de la vigilancia de las sociedades, ¿verdad? Y que dice que las sociedades deben tener un auditor, por ahí menciona en una parte de un artículo de que habrá una ley especial que regule esta materia. No existía esto, que el Código de Comercio es de 1970 y hasta el año 2000, o sea, 30 años después, se creó esa tal ley especial que es esta que estamos viendo en pantalla. Entonces, hago énfasis siempre en lo histórico porque es bien importante ubicarnos en el contexto histórico de las cosas. Eso nos ayuda a entender mejor lo que está pasando. No vamos a estudiar la ley completa porque son muchos artículos. Nos vamos a referir a aspectos muy puntuales. A la contaduría pública como una profesión, porque así la define esta ley. La auditoría no es una profesión desde el punto de vista de esta ley, sino es una función ejercida por un profesional de la contaduría pública. ¿Qué atribuciones tenemos como contadores públicos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer como tales? Y las prohibiciones que como contadores públicos también tenemos que estar claros y que debemos nosotros asumir en su momento qué cosas no debemos hacer. Entonces, ahí menciono una serie de situaciones que algunos contadores cometemos el error, desde errores un poquito perdonables, que no deberían de ser perdonables, hasta errores un poco crasos, garrafales, que no se explica cómo uno puede caer en eso. Como por ejemplo, hay colegas que firman balances sin conocer ni siquiera dónde está la empresa del tal balance, sin cerciorarse si la empresa existe o no existe, sin percatarse si no nos están dando carreta y nos están diciendo que esta empresa es una empresa fantasma. Entonces, una de las prohibiciones es no podemos firmar balances de entidades que nosotros no sepamos si existen y que nos cercioremos de que realmente cumplen con todos los requerimientos legales. Es un ejemplo, ¿no? Cuando lleguemos al tema, vamos a profundizar un poco más en esas prohibiciones. Luego vamos a entrar a una parte que tiene que ver con lo que sigue, pero que yo necesito verla antes porque necesito aclarar algunas cosas, que son las técnicas y los procedimientos de auditoría. Vamos a definir qué es una técnica y qué es un procedimiento y cuál es la diferencia entre ambos, porque a veces confundimos lo que es una técnica con lo que es un procedimiento, y esto hay que aclararlo desde el principio para no cometer errores posteriormente.
Y vamos a hacer un recuento de cuáles son aquellas técnicas que más se utilizan en auditoría, que son como 8 o 9, y que luego vamos a verlas aplicadas en otras temáticas que vamos a ver posteriormente. Aquí está como quien dice la carnita de la auditoría, lo que más le gusta al alumno, ¿no? Que muchas veces el alumno, no sé ustedes, ¿no? Porque no tengo ni idea de cómo han llevado la materia, quiénes se la han impartido, ni tampoco mi interés es en dar investigando esas cosas. Pero una de las quejas de muchos estudiantes de auditoría, y aquí hablando en buen salvadoreño, ¿no? Así, dicen, es que solo paja nos dan, hombre, paja y paja y paja, y leer y leer y leer. Mire, yo le voy a decir una cosa, en auditoría hay que leer mucho, porque usted tampoco va a ser un buen auditor sin estar formado legal y normativamente. Eso es que tiene que leer, hay que leer, ¿no? Pero la queja es el que dicen, es que no nos dan ejercicio, queremos ver cómo hacer una auditoría realmente. Eso queremos nosotros. Que nos den el paquete de documentos y empezar a meterle. Sí, el problema es que para llegar a ese punto y empezar a elaborar papeles de trabajo, usted primero tiene que tener todo ese bagaje legal y normativo. Si no, va a ir a dar vía igual, ¿no? Porque no solo se trata de hacer cédulas y ponerles números, sino que todo tiene un sentido. Entonces, vamos a ir tratando de equilibrar ambas cosas, ¿no? La parte normativa, que a veces aburre, ¿verdad? Sopa de pitos y hay que estar leyendo, y la parte práctica, en alguna medida, para que usted vaya de alguna manera también entrenándose en esa parte, porque de nada sirve salir de contador público y nunca haber hecho, por ejemplo, una cédula sumaria o una cédula analítica. Eso yo entiendo eso, pues. Entonces vamos a tratar de equilibrar, aunque sí le prevengo de que sí va a haber mucho que leer. Mucho que leer. Porque por eso le voy a subir los documentos para que usted empiece a hojearlos y en la medida que yo le vaya dejando algún tipo de tareas, mucha información la va a sacar de esos documentos que yo le voy a dar. Bien. Vamos ahora a un tema, una unidad 4, que son los objetivos globales de la auditoría independiente. Aquí ya entrando en lo que se refiere a la permítame que estoy leyendo un mensaje que se lo voy a transmitir inmediatamente. Híjole, ya nos fregaron. Me comunica el licenciado Torres que el otro sábado y domingo no hay clases por cuestiones de las elecciones. Vamos a ver de qué manera reponemos el tiempo porque si no nos podemos atrasar más, ¿verdad? No nos podemos atrasar más. Así que, pero eso nos vamos a poner de acuerdo, no se preocupen. Sin que les interfiera a las otras materias, ¿no? Vamos a tratar. Porque si alguno de ustedes no tiene problema el otro sábado, digamos que no es policía, ¿verdad? O le toca ir o trabaja en el Tribunal Supremo, podemos perfectamente tener la clase del próximo sábado. ¿No? Por mí no hay ningún inconveniente. Pero dependerá de qué tan factible sea para ustedes también. Pero eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Entonces, los objetivos globales de la auditoría independiente están en la NIA 200 y es precisamente los requerimientos éticos los que establece ahí, o sea, lo que hablábamos en las normas, ¿no? En las NAGAS, la parte de normas personales o normas generales del auditor. ¿Cómo debe ser el auditor? ¿Qué características? ¿Qué perfil debe tener? ¿Qué es el escepticismo y qué es el juicio profesional? Nosotros debemos tomar siempre una actitud escéptica hacia todo lo que vamos a ir a analizar. ¿Qué es el escepticismo? Es dudar de todo. Por eso dicen algunos, ¿verdad? En broma y con las disculpas de los que son católicos, que el santo patrono de los auditores es Santo Tomás, ¿no? Recuerden que Santo Tomás fue uno de los discípulos que dudó mucho cuando vio a Jesucristo resucitado y dijo, no creo. Entonces le dijo, vení tocar mi costado, que fue donde el soldado romano le había pullado con la lanza y Santo Tomás, hasta no tocarle, va, y que era de carne y hueso, pues dijo, pues sí, dijo. Entonces, ese es el escepticismo, el dudar de todo. Porque mire, la auditoría más que de experiencia, de experticia, de
de estrategia es de actitud. Un componente importante de todo auditor es su actitud, y su actitud debe ser inquisitiva, es decir, yuca, ¿no? O sea, no dejar pasar nada, pensar mejor que la cosa es mala y no que es buena, es decir, ser pesimistas casi al extremo y tomar una actitud muy neutral y objetiva a la hora de hacer nuestro trabajo, no andar fraternalizando con el personal del cliente, lo cual no implica que no vamos a ser amables. Ojo con eso, no es que vamos a ser pedantes, pero tampoco vamos a andar de cheros y que mira, y mire, ¿usted a dónde va? Y ¿por qué no nos vamos a echar un pasito por ahí cuando salgamos? Esas cosas que se dan pierden la objetividad del trabajo y la seriedad del trabajo. Entonces, no, estoy poniendo un ejemplo estúpido, ¿no? Tonto, de alcohólico, ¿no? Porque yo lo soy, pero puede ser por otras razones o que cuenteando a la secretaria. No, tenemos que mantener una actitud un poco más seria y un poco más así como no de fraternalizar, ¿no? La evidencia, ahí también la NIA 200 ya nos empieza a hablar de la evidencia, que es un tema que vamos a retomar después y que de hecho va en las nagas también. ¿Qué evidencia nos va a servir, qué evidencia no, verdad? ¿Cuál es la característica que debe tener la evidencia para poder ser válida? Luego, en una unidad 5, yo le llamo unidades, aunque son temas realmente. La planeación de la auditoría. Esto ya está en la NIA 300, porque las NIAs o normas internacionales de auditoría han sido codificadas bajo un esquema centesimal donde los grandes temas llevan un número. ¿verdad? Por ejemplo, el tema 200, la familia de las NIAs 200, que pueden ser la 200, 210, 220, son NIAs que se refieren a los objetivos generales de la auditoría, son NIAs generalistas. Ya la familia de las 300 tienen que ver con planeación, todo lo que es planeación de auditoría, qué actividad vamos a hacer preliminarmente, qué actividad vamos a hacer dentro de la planeación, qué documentos necesitamos recolectar a la hora de hacer la planeación, qué programas de auditoría vamos a diseñar, tanto en términos de pruebas de control como de pruebas sustantivas, medir el riesgo de auditoría, que es otro tema que vamos a retomar en este punto, que el riesgo de auditoría, pues, que es la posibilidad o la probabilidad que existe de equivocarnos. O sea, el riesgo en auditoría no es un riesgo financiero, es un riesgo en términos de equivocarnos, en nuestra opinión. Y de ahí que el riesgo de auditoría tiene 3 componentes, el riesgo inherente, que es natural, ¿no? No necesitan copiar esto ahorita porque estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver después, ¿no? El riesgo inherente, que es el riesgo natural, que ya de por sí tienen las circunstancias. Ese es un riesgo que no se puede eliminar porque ya está ahí. Por más yuca que usted haga una prueba, siempre va a haber un mínimo margen de error y ese es un riesgo inherente siempre. El riesgo de control, que tiene que ver con los controles que el mismo cliente tiene establecidos en su empresa. Y el riesgo de detección, que ya se refiere a un riesgo que se le puede imputar al auditor por no haber sido diligente, por haber tenido algún tipo de descuido y que no haya logrado detectar alguna cosa. Entonces, la mezcla de esos 3 errores conforman el riesgo de auditoría. Entonces, en esa parte de la planeación, nosotros tenemos que minimizar el riesgo de auditoría, es llevarlo a lo mínimo posible, tomando cierto tipo de medidas o de pruebas. Ya vamos a ver más adelante. Siempre como consecuencia de la planeación viene lo que es el control interno. El control interno es un elemento importante a considerar en toda auditoría. Ya vamos a ver ahorita en las nagas que de hecho una de las normas de auditoría habla precisamente del estudio y evaluación del control interno. ¿Qué tipos de control interno hay? ¿Cuáles son los elementos del control interno de acuerdo al enfoque COSO 2013, que es el último? COSO es un comité que se creó en los años 80 a raíz de una serie de fraudes que hubo en empresas estadounidenses sobre todo. Entonces un grupo de organizaciones, entre ellas habían auditores, contadores, administradores, abogados, que crearon el COSO. COSO quiere decir en español Comité de Organizaciones
patrocinadoras, ¿verdad? Eso quiere decir en español, Comité de Organizaciones Patrocinadoras. En inglés, pues es Committee of Sponsoring Organizations. Uy, vamos a de la lengua. O sea, Comité de Organizaciones Patrocinadoras es lo mismo, ¿no? Y el último informe COSO, si no me equivoco, puede ser que me equivoque y haya uno más reciente. Por eso que quería decirles de que ya vayan anticipándose, porque de este tema, lo van a investigar ustedes. Va a ser algo así como el segundo laboratorio. El primer laboratorio va a ser otra cosa, pero el segundo laboratorio va a ser este tema del control interno, para que usted empiece a buscar información desde ya. Luego yo le voy a mandar una guía para decirle cómo va a ir estructurado específicamente el tema, ¿no? Ahorita, pues, fórmese ya, vaya recolectando información sobre el control interno, porque es un elemento indispensable a considerar por cualquier auditor. De hecho, si no se estudia y evalúa el control interno, nadie puede decir que ha hecho auditoría. Es paja, pues, hablando en buen salvadoreño. Tiene que haberse evaluado. Y vamos a ver por qué razón es tan importante esto. Luego vamos a una 7, que retomamos lo que es la parte de evidencia, pero aquí ya profundizamos en qué es la evidencia de auditoría. Y esto lo vamos a encontrar en la NIA 500 y siguientes, porque toda la familia de las NIA 500 tienen que ver con evidencia, ¿no? La NIA 500 es como el marco general, y ya las otras NIAs como que ya se van a aspectos más específicos de la evidencia. Entonces la evidencia debe ser suficiente y adecuada. Eso ya lo vamos a explicar en las nagas, por qué es suficiente, por qué adecuada. ¿Qué información vamos a utilizar como evidencia? Es decir, ¿qué control de calidad le vamos a aplicar a la evidencia para que ésta sea válida? Y vamos a aterrizar en los papeles de trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? ¿Realmente un papel de trabajo y cédula de auditoría es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? Vamos a aclarar eso, vamos a ver cómo está diseñado el archivo del auditor, tanto el archivo permanente como el archivo recurrente o temporal. Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo y nos queda el tiempo suficiente, porque ese es el otro problema, la otra limitante del tiempo, un pequeño tallercito de papeles de trabajo, que sea chiquito, para que tengamos esa experiencia de cómo se arma una cédula. Si alguno de ustedes trabaja en un despacho de auditoría, pues qué bien, porque nos va a ayudar. Hay que aclarar que no hay fórmulas ni recetas para hacer papeles de trabajo. Eso, nunca crean eso. Si alguien les dice que así se deben hacer los papeles, no, eso es mentira. O sea, cada despacho y en general cada auditor tiene su propio estilo. Todo va a depender de cuál será el objetivo de la prueba que yo voy a hacer. Eso en primer lugar, cuál es el objetivo de por qué voy a hacer ese papel de trabajo. Segundo, cuál es la información que yo tengo disponible acerca de ese papel de trabajo que necesito hacer. Esas dos cosas hay que tomarlas en cuenta. Objetivo de la prueba, información disponible. Eso va a medir cómo lo voy a hacer. Ya que las marcas de auditoría que voy a usar, que si un cheque significa que ya se revisó, que 2 cheques significa que ya se revisó y se cotejó contra el libro mayor. Ya esas son cuestiones de carpintería, le llamo yo, que cada despacho tiene su propia simbología, y eso se hace para que cada uno de los miembros del despacho no utilice el mismo lenguaje. Pues de eso se trata. Pero no es que toda esa marquita, ese cheque, uy, debe significar esto y nada más que esto. Eso es falso. O sea, cada quien define, y pueden ser cheques, pueden ser crucitas, pueden ser cualquier cosa. Lo que se busca es que sean símbolos que sean fáciles de hacer, fáciles de escribirlos, y que conozca la mayoría de personas, al menos los que trabajan en el despacho. Bien. Y vamos a terminar en una unidad 8 con el informe. El informe viene a ser prácticamente el producto final de la auditoría, y ahí ya estamos en la familia de las NIA 700 y siguientes, ¿verdad? Donde vamos a hablar de cómo se forma la opinión, cuáles son los tipos de opinión,
y cómo afecta esto el informe y el dictamen. Ahí también vamos a hacer una práctica, ¿verdad?, sobre cómo elaborar el dictamen. Porque el informe es un poco más largo, ¿no? El informe es completo, lleva toda la información porque tenemos que entender cuál es la diferencia entre informe y dictamen, ¿no? El dictamen es una parte del informe, el informe es el documento completo que se presenta. Y en el dictamen, ¿cómo se arma? ¿Qué párrafo lleva? Ahí sí hay una reglamentación de qué párrafo lleva, qué párrafo va primero, qué párrafo va después y qué párrafo va por último. Ahí sí no nos podemos salir porque el esquema del dictamen ya es estándar, ¿no? El dictamen debe ser bajo un esquema estándar. Y mire, terminamos, al menos esa parte, ¿no? Quedan, bienvenida Liliana, quedan 2 minutos. No sé si hay algo sobre esto que quisieran, alguna inquietud o algo adicional. ¿O estamos bien? Bueno, entonces voy a finalizar la sesión y ustedes se reincorporan inmediatamente, porque inmediatamente la voy a abrir y comenzamos con el tema de las nagas ahora.